de hecho el fútbol. Entonces le digo, ¿qué te pasó? Me dice, el Señor me sanó. Yo le dije, ¿cuál Señor? Solamente iba corriendo yo, debutando en primera división. Pues yo no quiero hablar de ustedes ni de su Jesús. Vi una oportunidad de debutar en primera división y yo me sentía que iba flotando. Lo único que quería era una familia. A los 8 o 10 años yo me levantaba a diario a las 6 de la mañana a barrer camiones. Y cuando crees que Dios no está actuando, Dios está actuando. Desde que este arquero debutó con los Pumas de la UNAM en 1985, se le vieron excelentes cualidades. Llegó a los Rayos del Necaxa y consiguió ser campeón en una final donde detuvo un penal a Alberto Coyote. Una vez consolidado como uno de los mejores porteros que ha habido en México, llegó al América en 1999 y desde entonces, con excepción de los periodos de lesiones, fue inamovible titular y salvador de las Águilas. Con la discreción y profesionalismo que siempre lo han caracterizado, se retiró de las canchas sin hacer ruido. Y hoy, en una entrevista exclusiva desde Querétaro, México, conocerás las vivencias y pasión de Adolfo Ríos. Nací el 11 de diciembre de 1966 en Uruapan, Michoacán. La relación con mis hermanos, de hecho, cuando era niño era más turbulenta. Vivíamos en una casa que tenía un baño muy grande. Él ponía jabón en todo el pasillo. Cuando él daba la orden, nosotros teníamos que aventarnos de los pies y nos deslizábamos. Cuando estábamos chicos, mi mamá nos compraba paletas de hielo y tenían un palito de madera así cuadradito. Les poníamos en un lado una aguja, la amarrábamos y al otro lado le poníamos un pedacito de papel. Y recuerdo que con una liga un día me tiró. Un día cuando yo iba pasando por debajo de sus piernas, se resbaló y cayó en mi cabeza, entonces rompió mis dientes. Y me acuerdo que me decía, yo con la sangre, y me decía, muerde fuerte. Y el diente, muerde fuerte. Me pegó aquí con el dardo, aquí, y me quedó colgando y sangraba yo. Sus juegos eran peligrosos, divertidos también. Mi papá trabajaba todo el tiempo, no teníamos tanto tiempo para convivir con él. Mi mamá es la que prácticamente ocupaba todo su tiempo para atendernos y no podía con tantos, entonces literalmente terminábamos nosotros haciendo entre juego y realidad una batalla campal en nuestra casa. Con una niñez muy intensa, Adolfo Ríos creció en una familia de 6 hermanos. Sus padres, José Ríos Chávez, y su madre, Carmen García Gaitán, no eran fieles seguidores del balompié, y a él tampoco le gustaba. Entonces, ¿cómo fue que Adolfo se convirtió en un apasionado del fútbol? No me gustaba, de hecho, el fútbol. Mi tío invariablemente todos los domingos a mediodía estaba viendo el fútbol. Pero en aquel entonces las televisiones eran en blanco y negro. Entonces yo no distinguía ni qué equipo era uno ni qué equipo era otro. Su amor por el fútbol empezó cuando él vio a mi hermano el mayor jugar. Mi hermano el mayor era portero. Me sentó en la portería, atrás de la portería, y yo empecé a ver que él se tiraba para un lado, se tiraba para otro lado, salía corriendo y brincaba, y al piso, y a mí me encantaba estar en el piso. De ahí empecé en la calle, en la colonia. No iba a la escuela por irse a jugar fútbol. En la época de vacaciones a veces no llegábamos ni a comer. Es muy interesante cómo nuestras acciones pueden llevar a otros a descubrirse a sí mismos. Y tal fue la inspiración de Alonso, el hermano mayor de Adolfo, que a partir de ese momento su pasión se volcó en una portería y sin darse cuenta, solo por mera pasión, inició en Uruapan, Michoacán, lo que más tarde se consolidaría como una gran trayectoria profesional. No pensé ni soñé al principio que podía llegar a ser profesional.
Yo jugaba más por diversión, porque me encantaba estar jugando al fútbol. Aquí en Uruapan había en aquel entonces un equipo en tercera división que era los Aguacateros de Uruapan. Un entrenador llegó un día y me dijo si quería ir a probarme a Uruapan, a tercera división. El Tigre Ríos era su apodo futbolístico aquí en Uruapan. A los 14 años yo fui con mi papá, le dije, papá, necesito que firmes porque yo soy menor de edad, me van a registrar en el Uruapan. Entonces las palabras de mi papá fueron, ¿qué tan mal están estos muchachos del Uruapan que están firmando niños? Ha de ser un equipo que anda por la calle de la amargura porque andan contratando chavitos. Le dije, papá, es que yo voy a ser profesional. Entonces cuando mi papá vio esa convicción, él me dijo, y yo te voy a apoyar para que seas profesional. Empecé a jugar primero en tercera, luego en segunda división con Uruapan. Y de ahí llegó alguien que es el doctor Mario Alberto Trejo y me invitó a participar junto con Hugo Hernández, me invitó a participar a Pumas. Yo creo que no me daba tiempo de tener temor en ese momento, era más emoción. Hacemos las pruebas y el entrenador nos dice quién nos íbamos a quedar en Pumas. Y me mandan a firmar contrato y el contrato me dicen es por 5 años. La emoción de firmar un contrato en primera división fue la pauta de un tiempo de espera no muy prolongado para su debut, el 3 de noviembre de 1985. En ese entonces yo era suplente, ya era suplente en primer equipo, en primera división. Entonces, el portero titular, en ese entonces un gran amigo mío, al cual le aprendí muchísimo, Jorge Espinosa. Espinosa, portero. Pablo Luna, lateral izquierdo. Y de repente hay una jugada en la que él choca con un delantero y se queda en el piso. Entonces yo volteo y lo volteo a ver así, veo que entra el doctor. Y entonces empiezo a voltear y de repente me dice el entrenador, Mario Velarde, Adolfo va a calentar. Entonces yo empiezo a calentar. En ese momento veo al doctor que hace cambio. Y cuando dijo cambio, haz de cuenta que se encendió un escenario diferente, porque el estar corriendo y yendo para un lado para otro, por fin vi una oportunidad de debutar en primera división. Yo iba corriendo y yo me sentía que iba flotando. O sea, no escuchaba a la gente, no escuchaba el estadio, la euforia que había. Solamente iba corriendo yo, debutando en primera división. Me fue bastante bien. Y a partir de entonces ya empecé a ver el fútbol de manera diferente. Su debut lo posicionó como portero titular del equipo universitario. Fue una excelente temporada para él, pero debido a una pequeña lesión, visitó Uruapan, Michoacán, con el propósito de recuperarse, donde su hermana menor le aguardaba para presentarle a la mujer que, en su criterio, era una excelente prospecto para él. Yo tenía 16 años y él tenía 21 años, entonces sinceramente sí lo vi como que grande. Si me imagino ahorita con mi hija que tiene 17, que llega uno de 21, lo corro a patadas. Unos meses después de que lo conocí, fue a Uruapan y de ahí nos hicimos novios. ahí dije que sí. Adolfo fue el tercero de 6 hermanos, 4 varones y 2 mujeres. Al pasar del tiempo, cada uno de los hombres se consolidó de manera profesional. Alonso como arquitecto, Adolfo como futbolista y Hugo como abogado. Sin embargo, Antonio, quien es más chico que Adolfo, no se sentía conforme con quien era, ni con la atención que recibía en casa, situación que lo orilló a buscar alternativas para lograrlo. Pues él no podía estar bien con los papás, no podía estar bien con los hermanos, le encantaba la fiesta. Era el que más peleaba, era el que lo corrían de las escuelas. La primera vez que puse un pie en una iglesia, acepté al Señor. Porque a pesar de que era católico, pues Jesucristo para mí era Jesucristo y yo no me iba a atrever a negarlo, pero no era una convicción que yo sentía en mi corazón. Me hablaban muy seguido. ¿Qué pasó, Toño? ¿Por qué no has venido a la iglesia? Yo me fui corriendo de los aleluyas. Él se va a vivir a Estados Unidos porque él era la oveja negra de la familia prácticamente. En ese plan de huida a otro país, Antonio recibe un mensaje que cambia su manera de ver la vida y de actuar en ella. Me invitaron a un servicio de Navidad allá en Los Ángeles. Yo entré y dije, Señor, si no haces algo de aquí, yo salgo y me pierdo.
Y yo sentí un toque del Señor esa noche, muy especial. Ahí fue donde yo realmente conocí al Señor. Y regresa a la Uruapan y entonces me empieza a compartir. Entonces me empieza a decir, Adolfo, te quiero compartir de Jesús. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Estás loco. Yo no quiero saber nada de tu Jesús. A ti que te gusta andar en las fiestas y eso, ¿cómo vas a nieto a decir esto? Le dije, es que el Señor me ha cambiado. Y me decían el evangelino. Y a mí eso me dolía. Me burlaba, lo ofendía, lo odié porque él había dejado la religión tradicional y yo era tan religiosa. Vírgenes en todos los cuartos, colgadas de todo. Tenía una cartera de este tamaño y no era de dinero, eran de imágenes. Una cadena de oro con un rostro de Jesús con corona de diamantes. Entonces yo le decía, es que esto es lo que me protege. Tú me decía, Adolfo, es que sinceramente, puede ser que traigas oro, o cristal, o madera, o piedra, pero es exactamente lo mismo. Lo que tú traes no te puede escuchar. No era mi intención ni hacerlo enojar, ni, bueno, o sea, está bien, no te voy a decir nada. Las negativas de Adolfo ante lo que Antonio pudiera decirle sobre Jesús eran radicales. Pero en esa etapa, Ángeles, la hermana menor de las mujeres, agravó de una enfermedad que padecía desde pequeña. Era una situación muy complicada para la familia, porque los doctores decían que tenía, depresión, pero realmente cuando nosotros la veíamos era una cosa muy diferente. Episodios de nervios, que ella no se podía controlar. Ella empezaba a gritar y empezaba a ver cosas. Cuando yo iba a Uruapan veía a mi hermana completamente sedada y llegaba y le preguntaba a mi papá, ¿por qué está así? Entonces me decía, es que si no está sedada, entre 2 o 3 no la podemos contener. Después de que yo me fui a Estados Unidos, regresé cerca de casi 2 años. Al poquito tiempo de que él regresó, yo empecé con una crisis más terrible que la primera. Y acá afuera fue donde yo escuchaba el alboroto y yo bajé con mi Biblia en la mano. Mi hermano Antonio me dijo, ven, ¿a qué le tienes miedo? Y en la cochera de mi casa me senté en el piso y él se sentó frente a mí en una silla y yo me acuerdo que no controlaba mi cuerpo. Y le abrí la Biblia y empecé a leerle. Y yo empiezo a dejar de temblar. Y entonces me dice, ¿a qué le tienes miedo? Mira lo que dice aquí. Y leía y yo me tranquilizaba más, tranquila. Subimos a la recámara de mis papás. Yo les dije, ahorita olvídense de lo que ustedes piensan o de lo que quieren. En este momento es ella. Se puso de rodillas al borde de mi cama. Yo también lo hice. Y me puse de rodillas. Recuerdo que mis papás también esa vez se arrodillaron. Oró por mí. Pidió a Dios por mi vida. Y esa noche pude dormir. Me levanté esa mañana y le dije, dime dónde está ese lugar en donde tú vas. Y me dio la dirección y yo tomé un carro y me fui, entré a la iglesia, era una iglesia cristiana. Era Cristo que me hacía falta, religión ya tenía. Esa tarde fui otra vez a la iglesia y el predicador de esa tarde dijo algo, dijo, ¿quién quiere entregar su vida a Cristo? Y yo dije, yo me estoy muriendo sin Cristo. Yo quiero entregar mi vida a Cristo. Y cuando yo me levanté de ese lugar, yo era una persona nueva, libre. Levanto otra vez, agarro a mi novia y le digo, pues yo no quiero hablar de ustedes ni de su Jesús y me voy. Pese a pruebas tan palpables como esa, Adolfo permaneció en lo que él consideraba verdad. Su trayectoria profesional lo seguía llevando por las mieles de un sueño, sin imaginar
que también habrían momentos amargos. Yo lo veía como un sueño y todo muy bonito. Y perdemos una final por errores míos. Y la perdemos contra América. Y ya la gente que antes me trataba bien, me empezó a tratar mal. A decirme que me había vendido. Y hubo un parteaguas en mi vida. Porque yo dije aquí, o me regreso a Uruapan, porque esto ya no me gustó, o hago que las cosas sean diferentes y a ver hasta dónde puedo llegar. Esa etapa fue el precedente que lo llevó a ver el fútbol con otra mentalidad y a emigrar al Club de los Tiburones Rojos del Veracruz, un club que si bien no tenía la misma proyección que el anterior, sí lo consolidó como un arquero de primer nivel. Me voy a Veracruz, estoy en Veracruz 7 años, la meta era calificar. O sea, llegar a una calificación en Veracruz se hacía carnaval, era lo más importante. Y en medio de esa realización profesional, Adolfo Ríos decide casarse. Y en esos viajes que hacía a Uruapan, de repente mi mamá me dice, ¿no has pensado en casarte? Y me puse yo a pensar y dije, es que realmente sí me quiero casar. Teníamos 1 año 8 meses cuando me pidió mi mano, que si nos casábamos. Sí me emocionaba, sí quería eso. Yo sabía que lo amaba y que sí quería pasar mi vida con él. Igual al decir 1 año, también se me hacía como eterno. Dije, bueno, falta mucho. Pero 1 año se pasó muy rápido y de repente ya estábamos prácticamente haciendo los arreglos, los reparativos. Nos casamos un 13 de junio del 92. Cuando él se casó, yo le regalé una Biblia. Me dice, Adolfo, ese es el único regalo que yo te puedo dar. Si tú ya lo tienes todo, yo no te puedo dar nada que no tengas, pero esto sí. Dice, y esto va a ser el regalo más grande que yo te puedo dar. Agarré la Biblia y dije, órale, carnal, gracias. Sí, ¿verdad que sí, mija? Voltea y le dice a su esposa, ¿verdad que sí? Sí, la vamos a leer. Sí. Y pues, por ahí la arrumbó junto con todos los demás regalos. Y cuando ya se iban de luna de miel, yo decía, bueno, pues, pero ¿cómo la vas a leer si la vas a dejar, no? Y yo me encargué de que la Biblia llegara a donde él iba. Estando allá, abro yo la maleta y veo la Biblia ahí. Yo le dije a mi esposa, ¿para qué trajimos la Biblia? Entonces, ¿qué está haciendo aquí la Biblia? Digo, en la luna de miel y la Biblia, aquí estamos. Entonces agarro la Biblia yo, pero cuando la agarré, empecé a sentir un temor que yo nunca había sentido. Y ese temor se fue convirtiendo en necesidad. Y me dice, oye, ¿no has oído que si barajeamos la Biblia y le ponemos el dedo, pues que el Señor nos va a decir algo? Y le dije, no sé, pues creo que sí había escuchado algo así. Más allá de lo que decía, cómo fue invadiendo la presencia de Dios, como nunca había sentido. Abrí la Biblia en Éxodo 20. Si no te harás imagen en la tierra lo que hay en el cielo, ni te inclinarás ante ellas. Cuando empecé a leer eso, me empezó a entrar un temblor en el cuerpo que nunca había tenido. Y una situación de que yo había defendido durante muchos años mis tradiciones. Y en ese instante mis manos volaban a quitar absolutamente todo lo que yo traía de imágenes. Yo no estaba entendiendo lo que le pasaba a él, pero él se lo quita, abre su cartera y todo lo sacó a la basura. Tras sentir ese temor reverente al tener una Biblia en las manos, Adolfo decide buscar a sus hermanos y conocer lo que ellos habían experimentado. Llegamos a Uruapan, después de luna de miel, y le dije a mis hermanos, llévenos con ustedes, ¿a dónde ustedes van? A nosotros nos resistió por mucho tiempo, pero al Espíritu Santo no pudo resistirlo. Cuando yo llegué, todos me saludaban. Le digo a mi esposa, le digo, mira, aquí sí saben de fútbol, pues, todo el mundo me conoce. Y dice el pastor, oye Ángeles, dijiste que tu hermano vino con su esposa. Sí, pastor. ¿Cómo se llama tu hermano? No, pues Adolfo. ¿Alguien ha visto a Adolfo? Nadie levantó la mano. Híjole, cuando dijo eso yo me empecé a salir chiquito en la silla. ¿Dónde está tu hermano? No, pues acá está.
bienvenidos, y ya, oh, bienvenidos, está bien. Cuando hicieron el llamado de salvación, yo dije, eso es lo que yo quiero. Entonces pasé con mi esposa de la mano. Cuando oraron por nosotros, volví a sentir esa situación que había sentido anteriormente, pero en lugar de con una situación de temor, con una situación de gozo. Sentí una presencia sobrenatural, un amor, que alguien me estaba cobijando, que me estaba protegiendo, que alguien me estaba abrazando. Desde entonces comencé a leer la Biblia. Nos hablaba por teléfono, nos preguntaba, oye, fíjate que aquí dice esto y esto, ¿qué significa? Ahí fue donde empezó, yo creo que él a tener el compromiso y la sed por conocer de Dios, él. Había un pastor en México que tenía un movimiento que se llamaba Atletas en Cristo o Atletas para Cristo. Entonces nos juntábamos en el equipo donde estábamos, o los equipos donde estábamos, a conocer de la palabra. Lo dirigieron, lo enseñaron y se comía la Biblia. Entonces, lo que yo no, yo veía los partidos en la televisión y luego le hacían entrevistas y él, sí, soy cristiano y gracias a Dios. Dios ha sido muy grande esta tarde con nosotros, se puso nuestra playera, estamos súper contentos con toda la gente que nos está apoyando. Y entonces, pues yo sí sentía como, ¡ay! Todos se van a enterar. Y entonces llegaba a casa y me decía mi esposa, Adolfo, si tú sabes que eres cristiano y yo sé que somos cristianos, pues ya no lo digas. Y entonces ya le decía, no, claro que sí, lo que pasa es que yo estaba teniendo un crecimiento. Y entonces yo empecé a pedirle al Señor que lo que yo había sentido, que ese toque que el Señor me había dado, que se lo diera también a ella. Tiro de Cian Ríos. Hoy es San Adolfo, el arquero de Cristo. Lo que les puedo decir es, lean su Biblia. A mí me queda muy claro que Dios habla directamente a través de su palabra. Y yo le comenté a Adolfo que hiciera una oración cuando fuera a leer su Biblia. Y lo que yo les puedo decir es eso. Esa Biblia que tienen ahí en su casa, ahí de adorno, que les regalaron cuando hicieron su primera comunión o cuando se casaron, que la tienen ahí de adornito o empolvada. Esa misma Biblia. Hagan una oración y léanla. El Señor les va a hablar. Y lo que yo les puedo decir es que lo que Él les va a decir es por su bien. Y lo que les va a dar va a ser mucho más de lo que ustedes se puedan imaginar. La vida eterna no se compra con dinero. Ya fue comprada y fue comprada con sangre. La sangre de Jesús es la única que nos puede salvar. Entonces, ese es mi consejo, así como lo hice con Adolfo. Lean su Biblia y hagan esa oración y el Señor se va a manifestar, sin duda. Sentir el toque del Espíritu Santo cambia radicalmente la vida de cualquiera. Leer la Biblia transforma el entendimiento. Adolfo caminaba a pasos agigantados con una nueva pasión. No así su esposa. ¿Quieres conocer el desenlace de esta vivencia? No te pierdas nuestra próxima emisión de Vivencias, Pasión y Deportes, porque la misma pasión que ellos tienen, tú puedes compartirla también.